Hoy vamos a estudiar el libro de Romanos y va a ser muy interesante porque va a traer a nuestra mente recordarnos algunas cosas, o primeramente una cosa esencial que es la salvación. ¿Ok? Vamos a orar antes de empezar. Señor, te damos gracias porque eres tú el único que tiene poder para transformar el corazón del ser humano, y tu poder es suficiente para darnos vida y salvación eterna. Hoy queremos que nos des oídos para oír, que nos des un corazón humilde y que nos ayudes a estar con nuestra mirada puesta en tu palabra, y que seas tú obrando de la única manera que tú lo puedes hacer. Para la gloria y honra tuya te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Rigo era un hombre zapatero que durante muchos años se había dedicado a este oficio. Este hombre veía todos los domingos desde la ventana de su casa a las personas que iban a la iglesia. Él siempre los observaba y pensaba: qué tontos son estas personas. Van a la iglesia a buscar refugio en Dios. Uno de esos domingos, en medio de la nieve, Rigo escuchó las campanas de la iglesia y vio a las personas caminando como de costumbre hacia la iglesia en medio de la tormenta. Entonces dijo: ni la nieve detiene a estas personas para ir a buscar refugio en Dios. ¡Qué tontos! Estando pensando así de los creyentes, escuchó un ruido fuerte en la ventana de su casa. Golpeaba contra la pared de su casa y se preguntaba: ¿qué es esto? Eran algunos pájaros que estaban buscando refugio de la tormenta. Y de esta manera, Rigo se pregunta: ¿cómo puedo yo ayudar a estos pajaritos? Ellos se golpeaban contra la ventana de su casa y caían prácticamente muertos. Y él los veía ahí desde la ventana de su casa. Abrió la puerta de su casa en medio de la tormenta, abrió las ventanas, pero aún así, haciéndoles señas, los pajaritos no entraban a su casa. Ellos no veían la puerta, ellos no veían la ventana, no podían entrar. Los pajaritos desesperados seguían buscando refugio. Ellos querían refugio, pero no lo hallaban. Seguían golpeándose contra las ventanas, contra las paredes. Rigo se frustró y sintió tristeza en su corazón. Dice: ¿por qué estos animalitos no escuchan? Si las ventanas de la casa, la puerta está abierta. En medio de esa desesperación volvieron a sonar las campanas de la iglesia. Una vez más, este sonido de las campanas retumbó en la mente y en el corazón y oídos de Rigo, como nunca antes, y automáticamente entendió que había un lugar no lejos de su casa donde podría él hallar refugio, el cual había ignorado durante mucho tiempo. Y corrió, agarró su abrigo, su sombrero y se fue para la iglesia. Ese día, Rigo entendió que Dios era real. Aunque él trataba de ignorarlo, comprendió que si escuchaba su palabra encontraría el refugio que tanto necesitaba. Él estaba vacío. Hermanos, esta es una realidad que vive el mundo sin Dios y que ha vivido durante muchos años. Las personas buscan refugio, pero buscan refugio en el lugar equivocado. Y yo sé que ustedes entienden perfectamente de lo que estamos hablando. Las personas estamos muertas en nuestros delitos y pecados y no queremos acercarnos al único que provee refugio eterno. Por eso vemos tan común el rechazo hacia la palabra de Dios, el rechazo hacia Cristo mismo, el rechazo hacia la misma iglesia. Piense usted hoy por qué está aquí en la iglesia. Si fue que le nació del corazón venir a escuchar la palabra de Dios, ¿qué lo motivó a hacerlo? Pero muy seguramente el motivo por el cual usted está acá es el que debe regir su vida verdaderamente.
No sé si ustedes sepan, pero más de 150.000 personas mueren a diario, más de 55 millones de personas mueren al año, de diferentes edades, y muchas de estas personas están muriendo sin Cristo. Las almas perdidas que no ven la puerta estrecha que lleva a la salvación. Están por el camino ancho. Y recordemos lo que dice precisamente el Señor. El Señor dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Alguna vez usted ha pensado en eso? ¿Cuál es la meta siguiente que usted tiene en su vida? ¿Un mejor trabajo? ¿Una mejor casa? ¿Vestirse mejor? ¿Vivir mejor? Absolutamente nada, nada de este mundo vas a llevar el día que no estés acá presente. Y como escrito está, para el hombre está dado que muera una sola vez y después de ello el juicio. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma?, dice el Señor. Por eso el mensaje del día de hoy se llama la salvación que tanto necesitamos. La salvación que tanto necesitamos, para los que les gusta tomar nota. Y vamos a ver cuatro necesidades que debes reconocer para recibir la salvación por gracia. Hoy en nuestra enseñanza vamos a ver 4 necesidades que debemos recibir para poder ser receptores de la salvación por gracia. La primera de ellas, necesitas invocar el nombre de Jesús para salvación. Lo vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 10, del versículo 14 al 17. La segunda de ellas es necesidad de oír el Evangelio. La tercera de ellas es la necesidad de ser evangelizado. Y la última es que necesitas responder al Evangelio. Necesitas responder al Evangelio. Vamos a leer juntos Romanos 10, del versículo 14 al 17. Vamos a leer del versículo 8 hasta el 17, pero vamos a estudiar solamente del 14 al 17, ¿ok? Entonces busquen ahí en sus Biblias Romanos 10. ¿Lo tenemos? Romanos 10, el versículo 8. Leamos del 8 al 17, leamos todos juntos. Dice la palabra del Señor. Romanos 10, 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Veamos un poco más, hermanos, acerca del contexto de esta carta a los romanos. Posiblemente algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de leer la carta, de estudiarla, pero recordemos algo que es importante para que nosotros tengamos en mente el contexto. Esta es una de las 13 cartas que escribió ¿quién? El apóstol Pablo,
sea, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribió esta carta y el nombre de la carta tiene el nombre de los destinatarios originales. ¿Que quiénes eran? La iglesia que estaba en Roma, la iglesia que estaba en el Imperio Romano, la capital del Imperio Romano. El apóstol Pablo tenía dos nombres, un nombre griego y un nombre hebreo. Su nombre griego era Pablo, su nombre hebreo era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso fue un fuerte perseguidor de la iglesia del primer siglo. Saulo detestaba a la iglesia del Señor, hasta que el Señor lo llamó a salvación, mostrándole la misericordia de él, mostrándole su bondad. Pablo, a mayor medida, completamente, buscaba atacar y perseguir a la iglesia. Los hermanos del primer siglo vivieron y padecieron cosas que nosotros no alcanzamos a imaginar. Su vida misma fue puesta en riesgo y muchos de ellos murieron por causa de Cristo. Pablo, por su celo religioso, estaba persiguiendo y asolando a la iglesia del Señor. Pero Dios, que es grande en misericordia y perfectamente santo, como lo cantábamos el día de hoy, como lo leímos en el Salmo, tenía un plan que es superior a todos nuestros planes. Si hay algo que nosotros debemos desear, es que el plan de Dios se haga en nuestra vida, porque ese plan no falla. El tuyo, el mío va a fallar, pero el plan de Dios no va a fallar, porque Dios es perfecto. Dios le mostró a Pablo que él cumplía lo que él demandaba, porque él es Dios. Vuelvo y digo, Pablo, un hombre celoso de su religión, perseguía a la iglesia del Señor. Pablo tenía una vida exitosa para los ojos del mundo. Piensa en eso. ¿Quién no quiere ser exitoso? Pablo tenía ese éxito para los ojos del mundo. Recibió la mejor educación de su época y era un maestro con mucha preeminencia en el círculo judío, en el círculo más íntimo de la religión. Tenía todos estos privilegios y era un hombre que quería seguir estrictamente la ley de Moisés. Por eso dice que era celoso de su religión. Yo quiero que me acompañen ahí a Filipenses 3, capítulo 5, para que veamos cómo Pablo se describe a sí mismo una vez ya siendo hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Miren lo que dice Pablo. Pablo dice que él fue circuncidado al 8º día. ¿Por qué esto es importante? Yo sé que este pasaje lo hemos leído, pero este pasaje es muy importante porque nos muestra precisamente lo que es la ley y la gracia. Pablo dice, circuncidado al 8º día, tal como lo demandaba la ley de Moisés. Ahí mismo en el pasaje, en el versículo 5, usted lo puede leer conmigo, dice, del linaje de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, su descendencia física y espiritual venía del patriarca Jacob. Eso es lo que está diciendo Pablo, que su nombre más adelante sería cambiado por Dios al nombre de Israel. Pablo dice, yo soy de la tribu de Benjamín. Él está reiterando que él pertenece a una de las 12 tribus de Israel. Esto, posiblemente para nosotros, que no conocemos realmente mucho de historia, tal vez no nos haya mucho sentido, pero para la época en la que Pablo estaba escribiendo, era esencial, era fundamental. Esto tocaba por completo las fibras más profundas del corazón de estos judíos. Y así se reforzaba espiritualmente a la iglesia del Señor. Nosotros debemos sentir lo mismo. Por eso estamos estudiando precisamente qué quiere decir esto. Obviamente no estamos predicando acerca de este mensaje o acerca de esta porción de Filipenses, pero la idea es que tengamos presente estas verdades bíblicas.
como mencioné anteriormente, de la tribu de Benjamín. Es decir, una de las 12 tribus, específicamente del hijo amado de Jacob, Benjamín. Su madre Raquel murió dándole a luz. Y Jacob amaba muchísimo a Benjamín. Pablo dice que él pertenecía a esa tribu. Posteriormente dice que él era hebreo de hebreos. Esto implica una conexión inquebrantable con las raíces judías, sin mezcla de influencias externas. En aquella época la mezcla más común era el helenismo. Yo sé que tal vez lo hemos escuchado. La cultura griega pagana. Y finalizando, Pablo dice, en cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos eran el grupo religioso judío conocido por su estricta adherencia a la ley de Moisés. También seguían las tradiciones orales. Pablo está diciendo que él pertenecía a ese círculo cerrado, religioso, antes de haber sido salvo por gracia, con un extremo celo acerca de su religión. Más que cualquier otro individuo, Pablo precisamente fue responsable de la expansión del cristianismo de una manera severa por la gracia de Dios durante la iglesia del primer siglo. Y eso lo podemos ver en sus 3 viajes misioneros. Podemos leerlo ahí en el libro de Hechos, precisamente. Piensa en lo siguiente: este hombre que una vez intentó destruir a la iglesia del Señor era un heraldo para la iglesia que él algún momento quiso destruir. Pasó de ser un perseguidor de la iglesia a un perseguido por su religión judía, por todos aquellos con los que alguna vez comían a la mesa con él, por todos aquellos que pensaban que él era un hombre exitoso en su época. Todos ellos estaban en contra de él. Y cuando Pablo escribe esta carta, tiene en mente un tema claro: la inminente necesidad de entender que la justicia de Dios es por la fe, no por las obras. Y la fe es una doctrina fundamental, porque no hay ninguna opción para ningún ser humano para llegar a ser salvo, sino únicamente por la redención en Cristo Jesús. O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer, ninguna obra humana. Y esto obviamente choca por completo ¿contra qué? Contra nuestras ideas, con lo que está en nuestra mente, con lo que vemos en el mundo. Tal vez si tenemos algún trasfondo religioso, con lo que aprendimos en la religión. El que peca y reza, ¿qué? Empata. Pero eso es un engaño, eso no es cierto. Necesitamos la salvación en Cristo Jesús. En esta sección que estamos estudiando del libro de Romanos, claramente podemos ver lo que son los parámetros de la salvación por gracia, por medio de la fe. La razón por la cual había tanto y ha habido tanto rechazo, precisamente, es por la autojustificación del ser humano. Tanto en la época de Pablo como en nuestra época, pensamos que somos buenas personas, que no le hacemos mal a nadie y que podemos vivir nuestra vida como queramos. Pero este es un engaño. Este es el ídolo que hemos creado en nuestro corazón, en nuestra mente. No es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué dijimos al principio? ¿Qué debe regir nuestras vidas? La palabra de Dios. La manera en la que pensamos y actuamos testifica de lo que nosotros creemos. En nuestros días hay muchas personas que dicen ser creyentes, pero no conocen la palabra de Dios. Y su vida cristiana es tan solo un rito religioso añadido a su vida. Pablo en todo momento les recuerda a aquellos de su linaje judío
que desde la venida de Cristo, claramente, la salvación estaba siendo extendida también a los no judíos, porque ellos, siendo judíos y escogidos por Dios como su pueblo, lo decidieron rechazar. Nosotros, como gentiles, es decir, no descendientes de los judíos, tenemos la misma oportunidad: rechazar o aceptar. Eso es algo que debe estar en nuestra mente. Por eso Isaías 28, en el versículo 16 dice: por tanto, el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no será avergonzado. También Pablo claramente expone ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 3, acompáñeme a Romanos 3. Romanos 3, versículo 21 y 22. Mira lo que dice la palabra. Dice, Romanos 3, versículo 21 y 22, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Nosotros podemos ver claramente que hay una distinción entre los que creen realmente en Jesús y los que no. No todo el que nosotros escuchamos hablando de Dios cree en Jesús. No todo aquel que dice ser cristiano cree realmente en Cristo. Por eso la primera necesidad que debemos reconocer para recibir la salvación por gracia es que debemos invocar el nombre de Jesús. Que debemos invocar el nombre de Jesús. ¿Qué dice el versículo 14? Y prestemos mucha atención. La primera parte del versículo nos está dando unos verbos que son muy importantes. ¿Sí? Mira lo que dice el versículo. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? En ese versículo encontramos básicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 verbos. Invocarán, creído, creerán, oído, oirán y predique. Y Pablo hace unas preguntas retóricas. Estas preguntas que nosotros estamos leyendo en el versículo 14 son preguntas retóricas, que tienen una realidad y una respuesta en sí mismas. Es más, la estructura que Pablo nos está mostrando acá en esta sección viene desde el capítulo 9, en los últimos versículos. Si quiere, acompáñeme ahí también a Romanos 9, versículo del 30 al 33. En Romanos 9, del 30 al 33, dice así: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Amén. No somos salvos por obras, somos salvos por medio de la fe. El apóstol Pablo hace una referencia a la justificación que es precisamente por la fe. Y ahí en el versículo vamos a ver precisamente qué nos quiere decir esas preguntas retóricas a través de esos verbos que están allí implícitos. Y vamos a verlo. El verbo invocar significa llamar. En este caso, ¿a quién? ¿A quién vas a llamar? A Dios. Ojo con esto. A Dios. Clamar a Dios para un propósito específico. Es lo que nos está enseñando ahí precisamente el apóstol Pablo. Invocar. Y retóricamente, de la misma manera, nos está hablando acerca de creer. Dice el verbo creído. Pero para poder creer, debiste haber ¿qué? Invocado.
O sea, este verbo tiene una consecuencia del verbo anterior. Y esto es sumamente importante. Es decir, la acción del verbo que ya ha terminado y el resultado es que aquel que ha invocado el nombre del Señor ha creído. Ha creído en Él. No puede invocar genuinamente el nombre del Señor sin haber creído en Él. La razón, ¿sabe cuál es? La razón es que se va a notar tarde que temprano. Por eso vemos nosotros tantas personas que se apartan de la verdad. ¿Por qué? Porque nunca han creído. Pudieron haber pensado que habían creído, pudieron haber vivido algunos visos de fe, pero finalmente se apartan, porque nunca creyeron. Porque todo aquel, mira lo que dice el versículo 13. El versículo 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por eso estas preguntas retóricas que estamos estudiando aquí en Romanos 10 nos muestran lo que es una doctrina esencial de la fe cristiana. Y esa doctrina es la que nosotros debemos abrazar, debemos entender, no solamente por la certeza de nuestra seguridad de salvación, sino porque de la misma manera podemos nosotros hacer ¿qué? Llevar el mensaje del Evangelio a otros, que es fundamental también. Los creyentes han invocado genuinamente el nombre del Señor y los no creyentes necesitan invocar el nombre del Señor para salvación. Si ustedes recuerdan precisamente ahí en el libro de Hechos, Hechos capítulo 4, en el versículo 12, dice que en ningún otro hay ¿qué? Salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que mi abuelita me dijo que le rezara a la Virgen, que ella era muy poderosa. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Claramente la Escritura nos lo está diciendo. ¿El nombre de quién? De Jesús. Solo en Él hay salvación. Dice un comentarista, no existe fe verdadera si ésta no produce o engendra la invocación a Dios. Mira la palabra engendrar, que es algo profundo, si ustedes se dan cuenta. O engendra la invocación a Dios, porque no puede existir sino en aquel que ha gustado la bondad de Dios y no aspira sino a ella y no desea otra cosa que ella. Es vivir realmente por fe. Es caminar realmente creyendo en aquel que te propició y te proporcionó la salvación de tu alma. La segunda necesidad que debes reconocer para recibir la salvación por gracia es oír el Evangelio. Oír el Evangelio. ¿Cuántas veces usted ha escuchado el Evangelio? ¿Cuántas veces alguien te compartió el Evangelio antes de que tú llegaras realmente a salvación? Por eso la segunda sección del versículo 14 dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Claramente nos expresa que para poder creer deben ¿qué? Oír de aquel. ¿Quién es este aquel? Jesús. ¿Se da cuenta usted? Cuando usted habla de Dios, fácilmente muchas personas se asocian con usted. Pero cuando usted habla de Cristo, hay una división total. Cuando usted va a compartir el Evangelio y habla de Jesús, la gente le dice claramente, no me hable de ese Jesús. Pero si usted le habla a alguien de Dios, sí, Dios, Diosito, claro. Porque cada persona tiene un Dios creado a su medida. Es su ídolo perfecto para su vida. Pero aquí claramente está diciendo cómo creerán en aquel Jesús del cual no han oído. Y el verbo allí es creerán. Y en la forma gramatical en la que está escrito en el lenguaje original, habla de una acción sin historia ni continuación. Es una forma pura del verbo.
un resultado definitivo que sucederá como producto de una acción declarada. Por eso el lenguaje es muy importante. Cuando nosotros leemos el texto, yo muchas veces le digo a las personas, no necesita usted leerse 5 capítulos al día de la Biblia, pero el versículo que lea, analícelo y pídale a Dios que le dé la iluminación para entenderlo. La forma en la que está escrita la palabra de Dios es vida para nosotros. Ninguna persona puede creer sin haber escuchado el Evangelio. ¿Tu vida da testimonio de Jesús? Amén, gloria a Dios por eso. ¿Puedes comentar y hablar acerca de tu testimonio, así como lo hizo Pablo en Filipenses? Claro que sí. Pero ¿quién puede ser salvo sin oír el Evangelio de Jesucristo? Nadie. El Evangelio debe ser predicado. Y es una verdad bíblica que ninguno de nosotros puede ignorar. El Evangelio son las buenas y nuevas noticias de salvación. Nos está diciendo que tú y yo somos pecadores y que si nos arrepentimos de nuestros pecados podemos ser salvos por la gracia y obra sacrificial de Cristo en la cruz. No, que yo no soy tan malo como mi vecino. Felicitaciones, está bien. Puede que tú no seas tan malo como el asesino que está en la cárcel, como el ladrón que estaba al lado de la cruz de Cristo. Pero ese ladrón se arrepintió de su pecado y reconoció a Jesús como Señor y Salvador y fue salvo. Y todos aquellos, así como los fariseos, la secta judía a la que pertenecía Pablo, que se creían justos por sus obras, van a estar eternamente condenados en el infierno. 2 opciones, 2 caminos, o aceptas o rechazas. Mira, nos vamos a dar cuenta de algo. Alguien puede decir, bueno, pero este señor aquí parado enfrente, hablándonos de esto. El texto dice claramente que debemos oír el Evangelio, ¿cierto? ¿Y cómo podemos oír el Evangelio? Alguien lo tiene que predicar, alguien lo tiene que llevar a otros. Y no soy solo yo o el pastor o los pastores de acá de la iglesia. Ustedes tienen la misma responsabilidad. Y lo vamos a seguir viendo a través del texto. Pablo nos está instruyendo de manera clara en el mensaje del Evangelio que debe preceder a la profesión de fe. Para que exista una salvación y una conversión genuina, un nuevo nacimiento. Y esto es importante. Cuando usted a alguien le diga, yo creo en Dios, usted pregúntele, ¿ha usted nacido de nuevo? Y automáticamente le van a decir, ¿qué es eso? Porque todo el mundo cree en Dios. Pero si no ha nacido de nuevo, no es un genuino creyente. Está caminando por el camino ancho, que lleva ¿a dónde? A la perdición, a la destrucción. Para proceder al arrepentimiento, en este primer versículo hemos podido ver por qué los no creyentes necesitan invocar el nombre de Jesús y por qué los no creyentes necesitan oír el Evangelio. Esencial para nosotros, para todo aquel que dice ser creyente. Nuestra tercera necesidad, debes reconocer que es necesaria la evangelización. Y volvemos al punto que estaba tocando anteriormente. Los no creyentes necesitan ser evangelizados. Y nosotros, como genuinos creyentes, si realmente lo somos, necesitamos continuamente seguir escuchando el mensaje del Evangelio. Y eso nos llena de gozo, nos anima, nos impulsa y queremos seguir obedeciendo al Señor, honrando al Señor. Mira lo que dice el versículo 15. Y se van a dar cuenta de lo que les mencioné anteriormente. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es otra pregunta retórica ahí en la primera sección del versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? La respuesta es clara. De ninguna manera. Tiene que alguien ser enviado.
Tiene que alguien venir, predicar. Nosotros mismos como creyentes, ir y esparcir el mensaje del Evangelio en nuestros lugares de trabajo, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros enemigos, con aquellos que nos maltratan, que nos maldicen, que desean el mal para nosotros. Y esta es una acción también continua, es un verbo continuo. Es interesante porque la pregunta dice ¿y cómo? Que ese es un adverbio y nos está mostrando un adverbio acompañado de un verbo que contiene la connotación de que es una acción activa y continua. Básicamente, es lo que nos quiere decir ahí. Es algo que continuamente estamos haciendo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. No es que hoy amanecí con el chip de cristiano, pero mañana no. No, todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nuestro deseo es ¿qué? Que más personas procedan al arrepentimiento. Es el mismo deseo del Señor, que más personas le conozcan. La acción de predicar el Evangelio de Jesucristo a los no creyentes es nuestro deseo de que la soberanía de Dios llegue a ellos y los salve. Ese es otro aspecto importante, hermanos. Nosotros no salvamos a nadie, gloria a Dios. Es el mensaje del Evangelio el que cambia vidas. Es el mensaje del Evangelio y Cristo mismo el que toca el corazón y te da convicción de tu pecado para poder creer e invocar el nombre de Jesús. Pero para eso, Dios soberanamente escogió ¿qué? Mensajeros. En el texto original habla de heraldos. Los heraldos eran mensajeros oficiales de un rey o un gobernante que se encargaban de proclamar decretos, que se encargaban de proclamar y anunciar eventos y noticias muy importantes. El heraldo no podía dar ningún otro mensaje porque de lo contrario ¿qué? Moría. El heraldo tenía que ir con la verdad y eso somos nosotros, heraldos de Cristo, heraldos de Dios. ¿Vamos con qué? Con la verdad, solamente la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? La que está contenida en la palabra. Por eso la leemos, la explicamos, la exponemos, la ilustramos y trae convicción a nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Únicamente. Los enviados a llevar las buenas nuevas de salvación lo deben hacer bajo la misma autoridad bíblica. Únicamente, no tenemos ninguna otra autoridad. El mensaje no puede ser adulterado, el mensaje no puede ser cambiado. No, que es que a mí me gusta mucho, a mí a pesar con mi mamá, que ella tiene su virgencita allá en la casa, entonces yo, pues bueno, yo le sigo la cuerda a mi mamá. No, tenemos que explicarle a nuestra mamá, no romperle la virgencita, no vaya a hacer eso, ¿sí? No vaya a hacer eso, pero sí explíquele por qué ese ídolo mudo, ¿sí? No escucha, no oye, no ve, así tenga ojos, y así tenga oídos, y así tenga boca, ¿sí? Ahora, ¿por qué doy este ejemplo relacionado con nuestro contexto? Si estuviéramos hablando a los judíos, estaríamos hablando un ejemplo hacia los judíos, pero aquí estamos hablando hacia nosotros. ¿Y nuestro contexto es qué? Católico religioso. Así sea simplemente por tradición, porque nuestros padres nos inculcaron esa religión de obras muertas. Y precisamente algo que Pablo, el mismo autor de la carta, rechazó, y no solamente Pablo, sino también Pedro, todos los discípulos, todos los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo, fue precisamente la predicación de otro evangelio. Si ustedes van ahí conmigo a Gálatas, solamente para tener esa referencia ahí rápida, Gálatas 1, el versículo 8, mire lo que dice. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, Pablo está advirtiendo que si escucháramos, así fuese de un ángel del cielo, ¿sí? Él diciéndolo de una manera irónica, otro evangelio es anatema. Por eso nosotros no le creemos a nadie en esta época, en este siglo, después de que se cerró el canon, después de que
fue toda la revelación dada por Dios, alguien que nos diga que soñó, que pensó, que imaginó, que esto o que aquello, no le creemos. ¿Por qué? Porque es anatema. Creemos lo que está contenido en los 66 libros de la Biblia. Ahí está la verdad. Si usted quiere distinguir la verdad del error, empiece por ahí. Cuando alguien le diga, es que Dios me dijo, Dios me habló, se me sentó en la orilla de la cama, me tomé el café con él, automáticamente es anatema, es un engaño, es mentira. Anatema quiere decir es maldición, en el lenguaje original, maldición. Maldito es todo aquel que proclama otro evangelio o un evangelio diferente. Pablo, en la segunda sección del versículo de Romanos que estamos estudiando, está citando al profeta Isaías, cuando dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien o nuevas de salvación. Está refiriéndose a aquellos heraldos que están llevando el mensaje del evangelio. O sea, si quiere sentirse animado, este es un versículo para sentirse animado. Todos nosotros, no yo ni el pastor, todos nosotros somos esos heraldos. Somos esos pies que estamos llevando, ¿qué? El evangelio, las buenas nuevas de salvación a todo mundo que se nos atraviese. Entonces es precioso. Ahora, Pablo está citando al profeta Isaías, ahí en esa porción, Isaías 52. Y esa cita hace referencia a los mensajeros, es decir, a los heraldos que trajeron la noticia de la liberación del cautiverio babilónico al pueblo de Dios. Entonces podemos ver que hay toda una conexión, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, o en el Nuevo Testamento, hay una sección del libro de Isaías que se aplica a la era del Evangelio, dice uno de los comentaristas. La liberación del exilio babilónico bajo Ciro, como la liberación de la servidumbre egipcia. Conocemos nosotros, ¿no es cierto?, ahí en el Éxodo, todo lo que aconteció, cómo Dios sacó a su pueblo y lo protegió durante 40 años en el desierto. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Ese mismo Dios poderoso que guardó a su pueblo está guardando también a nosotros, los gentiles, aquellos que hemos creído en el Señor por gracia, por medio de la fe. ¿Cómo nosotros estamos siendo esos heraldos que estamos llevando el mensaje del evangelio? Si usted es creyente hoy acá, pregúntese, ¿cómo estoy obedeciendo y sirviendo al Señor, llevando el mensaje del evangelio? Y si usted no lo es, ya sabe lo que tiene que hacer: creer al evangelio por fe, invocar el nombre del Señor, porque usted hoy, Dios en su soberanía y en su gracia, así como lo hizo con Pablo y con todos nosotros, le está permitiendo escuchar el mensaje del evangelio. No es casualidad que usted esté acá hoy. Dios es bueno, Dios le está mostrando su infinita misericordia. La cuarta y última necesidad que debes reconocer para recibir la salvación por gracia es que necesitas responder al evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Hoy usted está escuchando el evangelio. Hoy usted por la gracia de Dios lo está oyendo. ¿Qué va a pasar con eso? Usted lo puede tener ahí e irse para su casa y seguir viviendo común y corriente. Inclusive, ser tan desagradecido que no vuelve a la iglesia. Pero Dios sigue siendo fiel. ¿Qué va a hacer usted con este mensaje? Mira lo que dice el versículo 16. Dice: mas no todos, ojo con esto porque es confrontante, mas no todos obedecieron al evangelio. Está diciendo la porción en el versículo 16. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Podemos una aseveración, hay una aseveración aquí clara por parte de Pablo que nos está diciendo: no todos obedecieron al evangelio, hubo algunos o hay algunos que lo rechazan tristemente. Es un contraste, pero es un contraste triste. Porque los que lo rechazan, los que no obedecieron al evangelio, quiere decir que no lo aceptaron, que no quieren a Cristo en su vida. Imagínese que a usted le van a dar las llaves de una casa que usted siempre ha soñado. Esa mansión que usted ha soñado. Y usted dice: no, yo no la quiero.
¿Qué me va a dar eso usted a mí? Yo no quiero eso. Yo me la quiero sudar y comprarme esa mansión. Así de fácil rechazamos la gracia que Dios hoy nos está brindando a cada uno de nosotros. Usted recibe ese mensaje, o como dice el texto, no lo recibe, no lo obedece. Y mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3. Esta es una porción que a muchas personas les gusta mucho. Yo la sabía de memoria, inclusive cuando estaba en el catolicismo. Qué pena que a veces como que se me va la voz, no, el micrófono. Versículo 3, capítulo 3, el versículo 16, mira lo que dice. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mira lo que dice el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero mira lo que dice el versículo 18. Ese normalmente no nos lo aprendemos de memoria. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El verbo obedecieron está precisamente en un modo indicativo de una acción y nos está diciendo, o usted obedece para creer, para salvación, o lo rechaza, o lo rechaza. Mira lo que dice, estaba leyendo precisamente el pastor John MacArthur, dice lo siguiente al respecto, dice, a fin de producir la salvación, la gracia inmerecida de Dios exige la respuesta positiva del hombre. Ojo con esto, la respuesta positiva del hombre. Algo inherente al plan eterno de salvación de Dios es la fe obediente del hombre. ¿Qué precede a la salvación? La fe. Por eso si usted hoy está teniendo fe, es el principio de salvación. Si usted realmente está teniendo fe en Cristo, es la oportunidad que Dios le está dando para que usted crea y no se aparte. La incredulidad del pueblo de Dios, Pablo la está tratando aquí en el libro de Romanos, Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11. Si ustedes lo leen en sus casas se van a dar cuenta de ello. Pero Pablo está utilizando estos textos también para exhortarnos a nosotros, para enseñarnos a nosotros, para instruirnos y redarguirnos a nosotros. Es necesario, hermanos, una respuesta positiva al evangelio de salvación por parte de los no creyentes. Porque nadie es salvo por pensar que lo es. Debe confesar con sus labios, con su vida, que el Señor le ha salvado de la muerte eterna. Yo sé que ustedes han escuchado la porción de Marcos, en Marcos 10, que es muy conocida, acerca del joven rico, que había cumplido ¿qué? Los mandamientos. Esa es una buena forma de examinarnos, los mandamientos. ¿Cuántas mentiras hemos dicho? ¿Cuándo hemos creado un Dios a nuestra medida? No, pero yo no he matado a nadie. ¿Ha pensado mal de alguien? Sí. El Señor dice en la palabra que eres digno de muerte, con el simple hecho de pensar. Eres adúltero de corazón. Si has visto una mujer o una mujer ve a un hombre ¿con qué? Con deseo. ¿Quién puede cumplir esos mandamientos? Dígame. Ninguno de nosotros. ¿Se dan cuenta por qué la salvación es por gracia y no por obras? Porque ninguno de nosotros es bueno. Todos somos pecadores. No hay hombre que haga lo bueno y no peque, dice la palabra. ¿Qué pasó con ese joven rico? Que supuestamente había cumplido con ciertos mandamientos. Se fue triste, porque ¿sabe qué le dijo el Señor? Que conocía el corazón de él. Le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Qué hizo él? Él se fue triste por estas palabras porque era dueño de muchos bienes.
¿Dónde está nuestro corazón? Ahí está también nuestro tesoro. Pablo, si ustedes leen el libro de Hechos nos narra los primeros 30 años de la historia de la iglesia. Y es apasionante, porque a medida que usted va leyendo el libro de los Hechos, usted se va remontando a las cartas y empieza a acordarse. Esto estaba pasando en tal viaje misionero. Eso está en el libro de Colosenses, está en Primera de Corintios. Y nos damos cuenta de lo que estaba sucediendo y la manera en la que la iglesia iba avanzando, pero también la manera en la que la iglesia iba siendo asolada y perseguida y maltratada. Pero aún así, los hermanos eran fieles al Evangelio. Eran fieles al Evangelio. Ahí en Romanos, precisamente, Romanos 1:16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Se dan cuenta por qué nosotros llevamos el Evangelio ahí debajo del brazo? No sé si a ustedes les ha pasado, pero uno va a una tienda o lo que sea y uno dice, bueno, a ver, ¿cómo voy a compartirle el Evangelio a esta persona? ¿Sí? ¿Cómo voy a mostrarle el amor del Señor a esta persona y tener la oportunidad de hablarle de Cristo? Porque puede morirse hoy. Ese debe ser nuestro deseo. ¿Se imagina si todos tenemos ese deseo ferviente? Pues no cabemos en el Hotel Cosmos 100. Nos toca irnos a buscar otro lugar, porque el Señor salva. Él dice en su palabra que está añadiendo a su iglesia todos aquellos que han de ser salvos. Esto es precioso. Las Escrituras enseñan con claridad que la fe salvadora se distingue por la obediencia en sumisión a la verdad justa de Dios, y que la incredulidad se hace manifiesta por la desobediencia a esa verdad. Yo estoy seguro, por testimonio de la obra de Cristo en la cruz, que a muchos de nosotros hay personas que nos preguntan: ¿a usted qué le pasó? Usted no era así, usted es otro. Sí, soy una nueva criatura en Cristo. Y no podemos pretender que ellos entiendan. No, pero ¿cómo así? Si usted hacía aquello. Recuerde lo que le pasó a Pablo: éxito ante los ojos del mundo, pero ante los ojos de Dios, perdido eternamente. ¿Qué queremos nosotros? ¿El éxito de este mundo? ¿O queremos vivir por fe? Esa es la pregunta que debemos hacernos. El versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ese así que, como empieza el versículo 17, nos lleva a una conclusión, y es que la fe salvífica no se puede fabricar. Por eso está diciendo así que, con relación a lo que hemos venido estudiando, ¿sí? Hay una fe que es salvífica, esa fe no la podemos imitar. No es una emoción, no simplemente es hacer una oración, es realmente tener convicción de nuestro pecado y arrepentidos por esa fe implantada en el corazón por Dios mismo, invocar el nombre de Jesús, porque hemos reconocido que hay un mal en nosotros que solamente puede ser cambiado, transformado por el Evangelio de salvación. Y así vamos a obedecer a la palabra de Dios. Y mire lo que dice ahí precisamente este versículo, también no lo sabemos de memoria, ahí en Mateo 28. Mateo 28, el versículo 19 y 20. ¿Qué nos dice? Mateo 28, versículo 19 y 20. Si quiere, leámoslo todos juntos. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por eso nuestra fe no es una fe ciega, es una fe viva, es una fe ferviente, es un amor que brota
de la fuente misma de amor, que es Dios mismo. Pero recuerde, sin arrepentimiento de pecados no hay salvación. Sin invocar el nombre de Jesús no hay salvación. Sin oír el Evangelio no hay salvación. Pero hoy estamos escuchando todo esto. Hoy tenemos la oportunidad que Dios nos está brindando en su amor y en su bondad. Porque recuerde lo que leímos en Romanos 1:16. El Evangelio es ¿qué? Poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Sí hay un verdadero refugio para todo pecador arrepentido. Está en Cristo Jesús. Este refugio no es temporal como el que buscaban los pajaritos en medio de la tormenta, que se estrellaban contra las paredes y las puertas y las ventanas de la casa de Rigo. Este es permanente, porque dice la Escritura: no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, cuyo arquitecto es Dios mismo. Hermanos, hoy salgamos de acá meditando en estas 4 necesidades. Recuerde que es una necesidad es algo que usted inminentemente requiere. Eso es una necesidad. ¿Qué pasa si usted no come? ¿Qué pasa si usted no toma agua? ¿Qué pasa si usted no duerme? Son necesidades. Estas 4 necesidades son esenciales para nuestra vida de fe, para nuestra vida espiritual. Si tú hoy no has nacido de nuevo, necesitas invocar el nombre de Jesús para salvación. Necesitas oír el Evangelio que lo has escuchado hoy. Necesitas ser evangelizado. Necesitas responder positivamente al llamado del Evangelio. Meditemos y aprendamos y apliquemos estas verdades que Dios nos proporciona a través de su palabra. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos infinitas gracias porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra y de ser instruidos por ella. Bendecimos los corazones de todas las personas que están acá presentes. Bendecimos sus mentes, Señor, y te clamamos porque sus oídos estén abiertos, Señor, para oír este mensaje, que lo hayan recibido y que seas tú, Señor, obrando en estos corazones, Señor, esa tierra fértil que solamente tú la produces. Esto todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, y te oro, Señor, por todos mis hermanos que están aquí presentes y por todos los que están atendiendo acá el día de hoy. Llévalos con bien a su casa, Señor. Ayúdalos en este nuevo año que empieza, Padre amado, ante todo, para que su vida sea prosperada espiritualmente. En el nombre de Jesús oramos. Amén.